Sistemas Expertos. Ingeniería de Sistemas, Universidad de Nariño. Desde sus orígenes, la especie humana se ha caracterizado por su habilidad para la elaboración de herramientas y artefactos de diversa índole. A continuación, vamos a hablar de uno de los avances más importantes para nuestra época. Hablamos de los sistemas expertos y uno de los más importantes que fue un cambio radical para toda el área de la inteligencia artificial. Sistemas expertos. La inteligencia artificial es la simulación de la inteligencia humana. Los sistemas informáticos intentan simular el funcionamiento del cerebro humano a través de las redes neuronales. Estos sistemas son desarrollados para dominar un conocimiento en particular, que en el caso de un humano u organización serían considerados expertos. Por eso se les conoce como sistemas expertos. ¿Qué son los sistemas expertos? Son sistemas basados en computadoras, interactivos y confiables, que pueden tomar decisiones y resolver problemas complejos. La toma de decisiones se considera el más alto nivel de inteligencia y experiencia humana. La inteligencia artificial simula estos procesos y cuando hablamos de sistemas expertos nos referimos a la resolución de los problemas más complejos de un dominio específico. En otras palabras, el software de la inteligencia artificial tiene el suficiente conocimiento almacenado como para resolver problemas complejos que solo un experto humano podría resolver. Componentes de sistemas expertos. Esencialmente, los sistemas expertos cuentan con 5 componentes, los cuales son bases de conocimiento, módulos de explicación, interfaz del usuario, módulos de adquisición y módulos de interfaz. Bases del conocimiento. Es un componente que representa los hechos y reglas. Aquí se almacena el conocimiento de un dominio particular, así como es las reglas para resolver un problema, procedimientos y datos intrínsecos relevantes para el dominio. Es el repositorio de los hechos, es decir, un gran contenedor de conocimiento que se obtiene de diferentes expertos del campo específico. Motor de referencia. Es el cerebro del sistema experto. Su función es obtener el conocimiento relevante de la base de conocimientos, interpretarlo y encontrar una solución relevante para el problema del usuario. Contiene las reglas de su base de conocimiento y las aplica a los hechos conocidos para interferir nuevos hechos. También así proporciona racionamiento sobre la información en la base de conocimiento. Por otra parte, los motores de interferencia también pueden incluir una explicación y habilidades de depuración. Módulo de explicación. En este módulo, el sistema experto da una explicación al usuario sobre cómo el sistema experto llegó a una conclusión particular y de esta manera argumentar los resultados presentados con la mayor exactitud. Interfaz del usuario. Es la parte más crucial del sistema experto. Este módulo hace posible que el usuario no experto interactúe con el sistema experto y encuentre una solución a un problema. El componente toma la consulta del usuario en una forma legible y pasa al motor de la interfaz. Una vez allí, entran en funcionamiento los otros componentes y posteriormente muestran los resultados al usuario. En otras palabras, es una interfaz que ayuda al usuario a comunicarse con el sistema experto. En este trabajo vamos a ver un ejemplo de un sistema experto. Dicho sistema es MySim. Veremos cuál es su objetivo, cómo trabaja y para concluir con un ejemplo real de la aplicación. Pero antes vamos a hacer un poco de historia. A mediados de los años 70, los investigadores Alan Newell y Halvard Simon desarrollaron un programa llamado GPS, General Problem Solver, solucionador general de problemas. Podía trabajar con la criptoaritmética, con las torres de Hanoi y con otros problemas similares. Lo que no podía hacer el GPS era resolver problemas del mundo real, tales como el diagnóstico médico. Algunos investigadores decidieron entonces cambiar por completo el enfoque del problema, restringiendo su ambición a un dominio específico e intentando simular el razonamiento de un sistema experto. En vez de dedicarse a computarizar la inteligencia general, se centraron en dominios de conocimientos muy concretos. De esta manera nacieron los sistemas expertos. Un sistema experto es un programa que soluciona problemas y da consejos en una área especializada de conocimiento. Por ejemplo, el diagnóstico médico
diseño de automóviles y percepciones geológicas. Objetivo de MySyn. Como ya hemos dicho, este fue un sistema experto desarrollado entre 1972 y 1980 en la Universidad de Stanford para la realización de diagnósticos, iniciado por Ed Feigenbaum y posteriormente desarrollado por E. Shortlife y sus colaboradores. Su función era la de aconsejar a los médicos en la investigación y determinación de diagnósticos en el campo de las enfermedades infecciosas de la sangre. Desde el principio, este proyecto se había impuesto una serie de obligaciones. Primero, decía que tenía que ser funcional, o sea, que implicaba competencia y consistencia. El área del uso era elegida según una necesidad demostrada. Por ejemplo, a principios de los 70 a una cuarta parte de la población de Estados Unidos se le recetaba penicilina y el 90% de esas prescripciones eran innecesarias. Segundo, el programa tenía que ser diseñado con un énfasis de cumplir el rol de un médico y como una utilidad para un médico, a pesar de reemplazar sus propios procesos de razonamiento. Tercero, el programa debía albergar una cantidad ingente de información técnica, lo que significaba que debía tener conocimientos propios de un profesional de la medicina. Cuarto, el sistema tenía que interactuar mediante diálogos, tenía que dar una explicación concreta de su razonamiento para llegar a la solución propuesta. Como quinto y último punto, se decía que MySyn debería ser veloz, accesible y tener una facilidad de uso, ya que las personas encargadas de la salud debían poder utilizar dicho sistema, además de que funcionara de manera adecuada y que fuera accesible para los mismos. Funcionamiento. El funcionamiento de MySyn a grandes rasgos los podríamos describir de esta manera. El sistema, al ser consultado por el médico, solicita primero datos generales sobre el paciente, nombre, edad, síntoma, etc. Una vez conocida esta información por parte de la máquina, el sistema experto plantea una hipótesis. Para poder verificarlas, comprueba primero la exactitud de las premisas de la regla. Esto se realiza mediante una búsqueda de enunciados correspondientes en la base de conocimientos. Estos enunciados pueden a su vez estar en la parte de consulta de otra regla. También lo realiza mediante determinadas preguntas al usuario. Aquí se hace una pregunta del tipo: ¿se ha practicado en el paciente algún tipo de intervención quirúrgica? Con las respuestas que recibe, el MySyn verifica o rechaza la hipótesis planteada. Para entender bien MySyn, vamos a hablar brevemente sobre los sistemas expertos. Una característica decisiva de los sistemas expertos es la separación entre conocimiento, regla hechos, por un lado, y su procesamiento por el otro. A ello se añade una interfaz de usuario y un componente explicativo. A continuación mostraremos una breve descripción de cada uno de los componentes. La base de conocimientos de un sistema experto contiene el conocimiento de los hechos y de las experiencias de los expertos en un dominio determinado. El mecanismo de interferencia de un sistema experto puede simular la estrategia de solución de un experto. El componente explicativo explica al usuario la estrategia de solución encontrada y el porqué de las decisiones tomadas. La interfaz de usuario sirve para que éste pueda realizar una consulta en un lenguaje lo más natural posible. También existe un componente de adquisición que puede ofrecer ayuda a la estructuración e implementación del conocimiento en la base de conocimientos, pero esto no forma parte de la estructura básica de un sistema experto. Bases. MySyn se basa para realizar los razonamientos en factores de certeza y certidumbre, ya que los autores de MySyn decidieron no seguir la teoría de la probabilidad, por dos razones. Primero, los expertos se resisten a expresar sus procesos de razonamiento en términos probabilísticos coherentes. Y segundo, la probabilidad requiere de grandes cantidades de datos y muchas aproximaciones y suposiciones. Entonces desarrollaron una nueva técnica cuya base es el concepto de confirmación e interpretación lógica de probabilidad subjetiva. Bajo estas consideraciones se desarrolla la técnica de factores de certeza. Por lo tanto, esta técnica no la vamos a ver en el trabajo ya que sería profundizar mucho, pero ya vamos a resaltar algunas de sus conclusiones. Aunque pretendía apartarse de la probabilidad, se ha demostrado que la técnica MySyn corresponde a un subconjunto de probabilidad con una serie de suposiciones implícitas, las cuales son:
Primero, la evidencia es condicionalmente independiente de la hipótesis y su negación. Segundo, la red de interferencia debe corresponder a un árbol para que los resultados sean coherentes. Tercero, las fórmulas de conjunción y disyunción min y max solo son válidas si uno de los términos es subconjunto de otro. Por lo tanto, estas suposiciones no son válidas en muchas aplicaciones, por lo que el método de Maysin no se puede generalizar. Para concluir este punto, vamos a resaltar que Maysin fue escrito en lenguaje Lisp y sus reglas estaban formalmente representadas con una expresión Lisp. Esto permite una gran flexibilidad, pero pierde algo de modularidad y claridad. Uno de los impactos de la inteligencia artificial fue las aportaciones más importantes de Maysin. A la inteligencia artificial es la que aparece claramente entre los motores de inferencia y la base de conocimiento. Al separar estas dos partes se considera el motor de inferencia aisladamente. Esto da como resultado el sistema vacío o shell. Esta nueva forma permitió avanzar sobre los mejores sistemas expertos hasta el momento. Primero, su base de conocimiento consistía en cientos de reglas. Segundo, esas reglas eran probabilísticas, como hemos comentado en el punto anterior. Maysin era bastante robusto como para determinar correctamente conclusiones cuando algunas evidencias eran incompletas o incorrectas. Tercero, Maysin podía explicar sus propios procesos de razonamiento. El usuario podía preguntar de muchas formas. Por ejemplo, ¿por qué al realizar una cuestión concreta o cómo había llegado a una determinada conclusión? Ya que estos fueron uno de los primeros sistemas genuinamente amigables. Cuarto y crucial, Maysin funciona de un punto de partida para un montón de sistemas expertos que fueron dados a su vez. Así surgió Amazon, con el que se construyó Scikit, utilizado para estructuras de ingeniería, Puff para estudiar la función pulmonar y Guidon para elegir tratamientos terapéuticos. En esa época se desarrollaron también Hershey, que intentaba identificar la palabra hablada, y Prospector, utilizado para hallar allanamientos de minerales. De este último se derivó Shellcache. En la década de los 80 se pone de moda los sistemas expertos. Numerosas empresas de alta tecnología investigan en esta área de inteligencia artificial, desarrollando sistema experto para su comercialización. Se llega a la conclusión de que el éxito de un sistema experto depende casi exclusivamente de una calidad de su conocimiento. El inconveniente es codificar la pericia de un sistema humano. Puede resultar difícil, largo y laborioso. Un ejemplo de sistema experto moderno es Cash Value, que evalúa proyectos de inversión, y Batia, que asesora acerca del impuesto sobre el valor añadido o IVA. Parte de esto queda muy bien reflejado en el siguiente gráfico. Finalmente, y llegando a las conclusiones, se dice que los sistemas expertos proporcionan la capacidad de trabajar con grandes cantidades de información y que son uno de los más grandes problemas que enfrenta actualmente el ser humano, y que incluso puede afectar negativamente a la toma de decisiones, pues el analista humano puede depurar datos que no considere relevantes. Hay que tener en cuenta todas las partes de un sistema experto y cómo deben interactuar las personas que hacen parte de su funcionamiento, tanto el experto como el ingeniero de conocimientos, como el usuario que lo va a utilizar. Por otra parte, debido a su gran velocidad de proceso, analiza toda la información, incluyendo las no útiles, para de esta manera aportar una decisión más sólida. Otro punto positivo es que debido a la escasez de expertos humanos en determinadas áreas, los sistemas expertos pueden almacenar su conocimiento para cuando sea necesario poder aplicarlo. Y asimismo, los sistemas expertos pueden ser utilizados por personas no especializadas para resolver problemas cotidianos. Además, si una persona utiliza con frecuencia un sistema experto, aprenderá de él y se puede resumir el proceso de funcionamiento de un sistema experto de esta manera.